Hola, hola, buenos días. Quien modera, Jesús Leal. Bienvenidos a Comunicación en Democracia, este espacio donde los estudiantes de comunicación social compartimos las ideas concerniente a todas las teorías vistas en clase de ciudadanía digital. El día de hoy me acompañan mis compañeras Valentina Vargas, Daniela Portilla y Michelle Martínez. Vamos a estar hablando en este caso sobre cuán difícil es mantener la democracia. Ya que tenemos bastante tela para cortar, trataremos de ser lo más cortos, concisos y concretos con respecto al tema y de qué forma podemos moldear esta respuesta para darle un énfasis más correcto. ¿Cómo están? Hola Jesús, muy bien, súper emocionada de estar el día de hoy acá. Como tú decías, este tema es demasiado relevante y sobre todo porque vemos que la democracia actualmente en Colombia está como en una cuerda floja, porque pues en muchos lugares del mundo se ve algo totalmente diferente a lo que vivimos hoy en día. Sí, Daniela, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, por ejemplo, hablar de democracia es fácil, pero mantenerla en pie es una cosa distinta y más en nuestro papel como estudiantes de ciudadanía digital. Exacto, Michelle, y esto no solamente pasa en este país, pasa en todos los países del mundo. La democracia actualmente juega un papel extremadamente importante. La violencia, la corrupción y la desinformación están actualmente muy en tendencia. También un ejemplo de esto podría ser Malta. Bueno, entonces para entrar en materia con respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, chicas, la democracia en la teoría es algo maravilloso. El poder en manos del pueblo, como quien dice. Pero en la práctica a veces ese ideal se queda un poco corto, ¿no? Allí tenemos a Hobbes, lo cual estamos estudiando a lo largo de este primer corte en el semestre, y por ejemplo él decía que el ser humano es medio egoísta y necesita que lo controlen. Entonces, ¿creen que ese tipo de pensamiento aún tiene peso hoy en la actualidad? Yo diría que sin duda, porque la teoría de Hobbes tiene una vigencia actualmente y pues especialmente en los contextos donde la democracia se debilita un poco. Pues como decía mi compañera, Colombia actualmente ha experimentado momentos de autoritarismo, a pesar de ser un país democrático, porque en un tiempo estuvo el acuerdo de paz en el 2016, que mejoró un poco el índice de democracia de Colombia. Pero ¿qué pasa? Que seguimos viendo violencia en Colombia, como los asesinatos a líderes sociales y a líderes ambientales, que de hecho actualmente estamos liderando el ranking mundial de asesinatos de estos líderes, y eso es preocupante, Jesús. Claro. Lo mismo que pasó pues con la muerte, el asesinato de la periodista, no sé si la recuerdan, Dafne Galeazza en 2017, que fue un golpe fuerte también para la democracia. Y ella investigaba temas como lo que era la corrupción, entonces eso afecta la confianza de la gente, ya que el gobierno lo que nos da a entender es que la corrupción y la violencia también silencia a muchas personas. Exacto. Nosotros también aquí podemos incluir el tema de Rousseau, ¿no? Es otro de los de las personas de las que hablábamos en la clase. Él hablaba ya que la ciudadanía era extremadamente importante en la democracia, que era importante nuestro derecho a votar, nuestra responsabilidad social, y esto obviamente si no existe, la democracia se debilita. El acuerdo de paz en Colombia facilitó mucho las cosas, sin embargo aún vemos violencia, aún vemos corrupción y desinformación. Y lo mismo pasa con el caso de Dafne en Malta. Aunque Malta podemos decir que tiene una democracia un poco más organizada que Colombia. Sí, lo notamos en estadísticas. Claro que sí. Y ahora hablando de derechos, muchachas, Locke decía que un gobierno democrático tiene que proteger a sus ciudadanos, claro está. Pero ¿qué piensan del panorama actual entre Malta y Colombia? ¿Cómo se ve actualmente? Yo opino que es un tema un poco delicado, porque Colombia actualmente, con los asesinatos de estos líderes sociales, nos muestran que la protección de los derechos sigue siendo un problema. Aunque hemos avanzado, no es suficiente para tener un gran cambio. A comparación de Malta, ellos tienen un índice de democracia un poco más alto. Con el asesinato de Dafne, mostró que la libertad de expresión también está en peligro. Pero Malta nos muestra en las estadísticas que ha estado un poco más por encima a nivel de Colombia, porque Colombia sí ha tenido una baja. Claro, y hablemos también sobre lo que sería la polarización,
que en Colombia eso ha llevado a que mucha gente pierda la fe en las instituciones de ahorita, y por su parte Malta tiene más unido eso, pero pues de todas formas se nota que la gente también piensa que la corrupción sigue siendo como una sombra para la desconfianza. Claro, por eso necesitamos mayor educación cívica. Si las personas entienden cómo funciona la democracia, van a votar, van a participar, no solamente votar, van a estar presentes en la actividad de nuestro país. Efectivamente, Valentina, y de esta forma también tenemos que hablar un poco de la importancia de las redes sociales y los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante en la actualidad en cada una de nuestras vidas. Y tal cual como lo mencionaba John Thompson, a quien también estuvimos estudiando y escudriñando un poco a lo largo del primer corte en clase de Ciudadanía Digital, él hablaba de cómo la distribución de la información puede afectar al poder. Entonces, de esta forma, ¿qué creen que está pasando con la información en estos países en la actualidad? Yo opino que pues las redes sociales han democratizado el acceso a la información, pero pues también han permitido un poquito de desinformación y de fake news, donde se propagan actualmente pues muy rápido. En Colombia hemos visto pues cómo afecta a las elecciones y cómo se distorsiona el tema de todo el debate público y de la política. Pero pues en Malta lo vimos con la desinformación en el tema del papel de la percepción que se hubo pues de todos los ciudadanos cuando pasó lo de la periodista Dafne. Claro, y por ejemplo lo que queríamos tratar, que esto solamente polariza aún más a la sociedad, que es algo que les he repetido, que la gente, por decirlo así, en vez de debatir de una forma más informada, lo que hace es que se enfrenta a una guerra como de desconfianza entre el sistema. Claro. Ahí entran también las TIC, ¿no? Las tecnologías de información. Actualmente son una herramienta extremadamente poderosa. Sin embargo, si no sabemos utilizarla, pues se puede convertir en algo muchísimo peor. Si las personas tenemos la responsabilidad como ciudadanos de identificar qué noticias o qué información son desinformación. Y por parte de redes sociales, pues ellos buscan transmitir el mensaje y nosotros identificar si este mensaje nos está diciendo algo pues correcto. Así mismo es, Valentina, y bueno, lamentablemente de esta forma llegamos al final, chicas. Después de todo lo que hemos comentado y discutido a lo largo de este episodio del podcast de Comunicación en Democracia, ¿qué creen que deberíamos hacer para fortalecer la democracia en estos contextos? Hablando un poco más de lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Colombia y Malta, ¿cómo podemos enfocar esto al contexto actual? Yo creo que pues enfocarlo también en fomentar un poco más la participación ciudadana y crear un poco más de espacios de diálogo donde las personas puedan expresarse libremente y ser escuchados. También pues yo opino que la democracia pues como no se mantiene sola, necesita que todos nosotros nos unamos y participemos. Totalmente de acuerdo. Y también podría ser lo que es la educación cívica, porque desde muy temprana edad, no solamente ya adultos, sino que desde muy temprana edad deberíamos conocer cómo se maneja, porque si entendemos qué vamos a hacer, lo podemos hacer y mejorarlo por medio de esa información. Claro, debemos igual ser súper responsables con la información que compartimos. La comunicación es totalmente clave para este tema que estamos hablando, para la democracia, y necesitamos saber cómo actuar frente a esta. Muy buenas reflexiones, de verdad yo estoy súper agradecido por haberlas tenido conmigo el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestra audiencia que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales. No siendo más, nos vemos en la próxima edición de Comunicación en Democracia. Hasta luego. Adiós.